Buenos días, por favor prendan sus cámaras. Dentro de las actividades del día de hoy vamos a ver trauma maxilar y mandibular. Lo primero que tenemos que ver es la parte académica, es decir, antes de ver los procedimientos quirúrgicos tenemos que ver la parte teórica, de qué se trata. Veamos. Encefálico también, ¿no? ¿Qué pasa? No había un protocolo hace mucho tiempo acerca del manejo del trauma en general. Y hay un libro, bueno, hubo un doctor en 1976 que la atención no estaba organizada. Entonces, él decidió, junto con algunos colegas, hacer como un protocolo de atención y así nació el ATLS, que es un protocolo de atención, ¿no? Y entonces ya se ha ido sistematizando. Sabemos que las fracturas faciales o el trauma facial normalmente no ponen en riesgo la vida del paciente, normalmente, ¿no? Salvo que nos comprometa la vía aérea o haya sangrado muy importante. Y va a variar si es en niños o en adultos. Bien. Vamos a platicar que las caídas y los choques vehiculares representan más o menos el 90% de todas las lesiones pediátricas. Cuando tiene un accidente, vamos a platicar un poco de los niños. Todo un niño con un accidente, que haya tenido un accidente, debe considerarse lesionado hasta descartar lo contrario, ¿no? Debemos siempre presuponer que todos los órganos o algunas estructuras están lesionadas hasta que no tengamos la certeza de que no lo están, ¿no? Bueno. ¿Qué sucede? Si nosotros analizamos el trauma como tal, resulta que se estudiaba desde 1932 y había una respuesta metabólica, la respuesta metabólica al trauma, pero no se conocía como tal. Entonces se sabía que había mecanismos compensatorios para tratar de regular o de equilibrar el cuerpo después de un trauma. Y esto está muy bien porque sabemos que hay vasoconstricción y hay muchas cosas, pero resulta que después de un tiempo, como una semana o algo así, puede haber reacciones que pueden ser contraproducentes si no son manejadas adecuadamente, ¿no? Entonces la respuesta metabólica al trauma tiene básicamente dos fases, ¿no? Y en la primera, que es la fase EP, se conoce como fase EP, es la respuesta inicial, las primeras 48 horas, y después viene una fase que se llama fase flow, donde se va a como empezar a relajar un poco esta respuesta y entran otros mecanismos de adaptación al cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Normalmente el trauma facial lo podemos dividir en trauma de o lesiones de tejidos blandos y tejidos duros. Si hablamos de tejidos duros, sabemos que, bueno, las fracturas, que hay fracturas, y estas fracturas tienen que ser reducidas y fijadas, porque de otra forma van a cicatrizar de una forma no ideal para nosotros. Entonces, las fracturas faciales casi siempre tiene que hacerse una reducción abierta, se aproximan los segmentos fracturados y se pone una fijación. ¿Esto para qué? Sabemos que en medio de una lesión, de una fractura, se va a formar un coágulo, después un callo óseo. Tratamos de hacer que esto sea de menor tamaño posible, ¿no? Entonces, hay veces que esto no es posible porque se pierden segmentos de hueso. Entonces, vamos a tener una reparación por una hendidura, ¿no? Bueno, entonces, hablando un poquito del trauma maxilar, de lo más común que nosotros vemos son las fracturas de órbita, que ya se describían de hace mucho tiempo. Entonces, desde el siglo IX se hablaba de una alteración estética por un golpe en la cara. En 1888, Lang ya relacionó el onoftalmos con fracturas orbitarias, pero no se ve realmente por qué había este padecimiento.
Resulta que en oftalmos no es lo mismo hipoftalmos, donde la pupila se ve más hacia abajo, que el enoftalmos, donde el ojo se ve más hacia atrás y un poco más pequeño. Son dos entidades diferentes. Y esto se da por la atrofia de la grasa, básicamente, ¿no? En 1943, Pfeiffer propuso 7 mecanismos para el tratamiento del endoftalmos. Mencionó la atrofia de la grasa ya como tal, fibrosis del tejido blando, y el atrapamiento de los tejidos infraorbitarios como causa del descenso ocular. Bien sabemos nosotros que el globo ocular todo está rodeado por grasa y ahí mismo están los músculos. Ahorita vamos a hablar un poco de los músculos, ¿no? Después, en 1944, King comentó que las fracturas de piso de órbita causaban malposición del globo ocular. Y Converse en 1944 sugirió 2 procedimientos para solucionar endoftalmos y diplopia. Converse y Smith, en el 50 y 57 respectivamente, empezaron a hacer reconstrucción con injertos. Sabemos actualmente que ya para la reconstrucción del piso de la órbita hay muchos materiales y todo, la verdad es que ahora ha evolucionado muchísimo la cirugía y nos representa, y hay muchas alternativas para la reconstrucción dependiendo de cada caso. Pero también algo muy importante para mencionar es que Dubois en 1947 mencionó un tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque no, les mencionaba que no todas las fracturas son quirúrgicas. Hay que saber cuándo son quirúrgicas y cuándo no. Sobre todo si hablamos de niños, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo cómo se esquematiza una fractura del piso de la órbita. Hay dos tipos de fractura de piso de la órbita. Una donde es propiamente el piso de la órbita y otro donde interesa el ritmo orbitario. Cuando se fractura la órbita, hay un mecanismo que se llama trapdoor, que es decir, que se abre el piso de la órbita, que es realmente muy delgadito, y sabemos que debajo de la órbita está el seno maxilar, entonces los tejidos caen en el seno maxilar y a veces este tejido atrapa el músculo recto inferior y nos causa atrapamiento como tal y falta de movilidad de este músculo, ¿no? Bueno, entonces, aquí podemos ver los músculos que pudieran estar involucrados en las fracturas de la órbita, ¿de acuerdo? Normalmente el más se involucra, evidentemente, es el músculo recto inferior. Ahora, como tal, vamos a hablar un poco más de manera general del trauma orbitario. Sabemos que hay trauma que es repetitivo, con el caso de este paciente, ¿no? Donde vemos que en la región supraorbitaria del lado izquierdo, en la parte externa, había ya un trauma constante. Este niño era golpeado normalmente por su familia, por su mamá específicamente, ¿no? Entonces ya tenía una deformidad, así que lo que decidimos hacer fue, bajo anestesia general, un abordaje para poder hacer un desgaste de este hueso, ¿no? Y obtuvimos buen resultado. Hay niños que tienen trauma que es muy común, trauma orbitario, y el clásico ojo morado, todos los niños dicen, bueno, no pasa absolutamente nada. Es cierto, muchas veces en los niños no pasa gran cosa, sin embargo hay que hacer estudios complementarios para poder diagnosticar y a la postre saber si van a tener alguna complicación, alguna secuela, ¿no? Entonces sabemos que los niños, lo que tenemos que evaluar en los niños básicamente es la movilidad. Por ejemplo, el paciente viendo de frente tenemos que, debe haber una línea bipupilar vertical, debe estar alineada, ¿no? Y le tenemos que pedir al paciente que vea. Considera en su gran mayoría no quirúrgico, no hay que operarlo. Todos los movimientos deben estar bien conservados, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Bueno, obviamente hay que darles control. Esto se los mencionaba también, la importancia por el diagnóstico. Por ejemplo, hay pacientes que ya no tienen ningún tipo de secuela, ya es trauma previo y van a consulta mucho después. Si ustedes observan del lado derecho arriba en la imagen de la tomografía, van a observar que hay un tejido atrapado, ¿no? Dentro del seno maxilar y el piso del
de la órbita está fracturado. Y esto nos condiciona a que el ojo del lado izquierdo no se pueda mover, ¿no? Por ejemplo, este paciente nos llegó a la consulta porque no podía mover su ojo. Nos ve hacia arriba y su ojo se quedaba sin moverse. Pero si ustedes observan, no tenía ninguna antecedente, no se veía alguna lesión reciente. ¿Por qué? Porque era un paciente que tuvo un golpe en una ranchería y tardó mucho tiempo en acudir al tratamiento y refiere que veía doble, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Evaluamos todos los movimientos oculares, algunos muy limitados, y decidimos entonces entrar a liberar el músculo recto inferior. Se hace un abordaje, hay muchos abordajes para la órbita, hay transconjuntivales, hay subciliares, hay muchas variantes, ¿no? Esto depende de cada uno de los cirujanos, lo que le gusta a cada cirujano y lo que le dé resultado, ¿no? Bueno, entonces hacemos el abordaje y colocamos un cartílago auricular para reconstruir el piso de la órbita. Actualmente también se utilizan mallas de titanio, se utilizan muchas otras cosas, ¿no? Ahí está nuestra oreja, ¿no? Donde tomamos el cartílago auricular y se deja un penrose, un drenaje para no ocasionar un hematoma, ¿no? Y bueno, después hacemos la sutura de los tejidos. Ahora, a veces no se fractura solo la órbita, se fractura el malar completo. Hay clasificaciones para ello. Lo importante aquí es saber hacer la diferenciación, ¿no? Una cuestión es la fractura pura, digamos, o meramente del piso de la órbita, y otra donde nos compromete el complejo cigomático malar, ¿no? Entonces, bueno, estamos mencionando, es una parte del procedimiento, tiene que hacerse una reducción del piso de la órbita también, y vemos en esta imagen que los huesos están cabalgados, están encimados uno sobre el otro. La verdad es que a veces se ve muy sencillo, es solo reducir y ya, pero no, hay que cuidar muchas estructuras. Entonces nos apoyamos de algún tornillo, por ejemplo, el tornillo Carol Guillard, que es el tornillo que ustedes ven ahí. Entonces este tornillo se coloca y después se le puede poner un alambre y se jala, se hace tracción para poder lograr la reducción del ritmo orbitario, ¿no? de la fractura de órbita. Y bueno, los abordajes, les decía que depende de cada uno de los cirujanos, se hacen a través, sabemos que hay unas líneas de Langre, arrugas naturales del cuerpo, ¿no? Entonces buscamos hacer las incisiones ahí para dejar la menor cicatriz posible, y la verdad es que nos ha dado muy buen resultado, ¿no? Hay niños muy pequeñitos que también, normalmente los niños, en mi experiencia, muchos son de manejo conservador, ¿no? Y darle seguimiento durante algunos años, porque están en crecimiento. Es muy importante que los niños tratemos de no operarlos cuando no sea necesario. ¿Por qué? Porque hay muchos centros de crecimiento en la cara. Sin embargo, tenemos niños que tienen trauma facial, como este niño que le pedíamos que levantara sus ojitos y vemos que no lo levanta, que el globo ocular del lado derecho no se levanta. Entonces decidimos, con la tomografía se ve que está herniada la grasa y seguramente atrapado el músculo recto inferior. Entonces decidimos colocar una malla de titanio, y también después de liberar el músculo recto inferior, pusimos la malla para que sostuviera todos los tejidos, ¿no? Hacemos una sutura y vemos que el postoperatorio es bastante bueno, la cicatriz no tiene ninguna complicación, hay un poco de edema todavía, pero bueno, la verdad es que el niño mejoró mucho la visión. Hay otras causas también. Bueno, antes de continuar con esto, tengo que platicarles de las causas de las fracturas. Una eran los accidentes automovilísticos y las caídas. También se conocen o se menciona en los libros que los golpes directos al ojo aumentan la presión, aunque no sea el golpe en el hueso, aumentan la presión y rompen el piso de la órbita, ¿no? Pero también hay otra, como las heridas por proyectil de arma de fuego. Entonces esto es un poco más complejo porque tenemos que quitar el tejido no vital y hacer reconstrucciones un poquito más amplias, ¿no? Esta niña, bueno, tuvo un evento con un proyectil de arma de fuego
y resulta que tuvo un orificio de entrada por la región malar y salida por la región bucal, ¿no? El maxilar. Entonces, y una lesión en el labio. Lo único que ella me pedía era que si podía tener su labio otra vez, ¿no? Porque alguna persona muy amable, ya saben, muy prudente, le prestó un espejo y, o sea, a nadie se le ocurre eso, ¿no? Entonces, la niña estaba preocupada básicamente por eso, ¿no? Así que, bueno, lo que decidimos fue hacer una esquilectomía y una reconstrucción, ¿no? Bueno, después estas incisiones no fueron hechas por mí, sino aprovechamos los orificios de entrada del proyectil para poder hacer la reconstrucción. Y vean, esta niña, muy bien sus movimientos oculares, actualmente es una niña ya muy grande, ya tiene algunos años de esto, pero es importante dar un seguimiento. ¿Por qué? Porque no siempre salen las cosas como uno quiere. En este caso se observa una cicatriz de labios bastante aceptable después de haber tenido una lesión tan grande y siempre hay complicaciones postoperatorias. La niña tuvo una pequeña infección que fue tratada con éxito y hoy por hoy es una niña que tiene una vida completamente normal, ¿no? Ahora, podemos hablar de las fracturas maxilares como tal, que representan del 10 al 20% de todas las fracturas faciales. Claro que todo esto va a depender de la intensidad del golpe y la dirección del mismo. No es lo mismo un golpe con el puño a un traumatismo en un accidente automovilístico, ¿no? Ni quien te dé el golpe, por supuesto. Entonces, es importante preguntar durante nuestra evaluación con qué golpearon a la persona, con qué se golpeó, si fue caída, si fue un golpe, si fue un accidente, y de dónde a dónde fue, si él estaba, por ejemplo, estaba de pie y lo golpearon de frente, de lado, si estaba en un vehículo, en la parte de atrás, en la parte de adelante, con cinturón o sin cinturón de seguridad, ¿no? Entonces sabemos que característicamente la cara toma ciertas proporciones una vez que recibe un trauma. Por ejemplo, cuando el maxilar se va hacia abajo, se ve la cara más alargada y hay mordida abierta. Los impactos que son de lado pueden causar un desplazamiento lateral asociado a una mordida cruzada. Ahora, en la parte inferior del tercio medio, es decir, por debajo de la nariz, pueden producir una fractura piramidal, es decir, una fractura dentoalveolar importante, donde hay desprendimiento el hueso junto con los órganos dentales y bueno, esto tiene que ser restituido o ser colocado en una posición normal. Hay que recordar que nuestra guía para el trauma, para la solución del trauma, es la oclusión. Nosotros buscamos primero que el paciente tenga buena oclusión y en base a eso podemos empezar a reconstruir, ¿no? Entonces, los niños, es muy común que los niños presenten, por ejemplo, fracturas subcondilias. Las fracturas subcondilias en la mandíbula, no siempre son quirúrgicas en los niños, pero bueno, este es otro tema. Esto se los comenté justo por esta imagen que están viendo ustedes en un trauma en la región submentoniana. También puede ocasionar fracturas del maxilar, un golpe en la mandíbula, ¿no? Bien, les decía, hay fracturas, se han clasificado como Lefort 1, 2 y 3, fracturas panfaciales, pero esto lo platicamos un poco más adelante. Las fracturas en la parte anterior y en la parte inferior, el tercio medio inferior, nos pueden producir algo muy parecido a una fractura Lefort 1, donde se desprende el maxilar, ¿no? Las fracturas de órbita y las fracturas nasales normalmente provienen por traumatismos laterales, ¿no? Muy bien. Pero algo bien importante para la reducción, para podernos apoyar o saber dónde tenemos que reconstruir, tenemos que conocer el bútres, que el bútres son las zonas donde podemos colocar tornillos, donde podemos fijar, donde no hay áreas huecas, digámoslo así, ¿no? Es decir, no podemos apoyarnos en el seno maxilar, ni en la cavidad orbitaria, ni en la región nasal. Todo lo que está alrededor nos permite poder trabajar con seguridad, ¿no? Esta es la clasificación de las fracturas de Lefort 1, 2 y 3. Evidentemente la gravedad de cada una de ellas nos va
decir cómo manejar a alguno de estos pacientes. Por ejemplo, en el FORT 1, que es realmente un desprendimiento del maxilar, tenemos que reposicionar en su lugar, repito, viendo la oclusión. En el FORT 2 ya nos involucra parte de la nariz, y en el FORT 3 ya hay una disyunción de esta parte. Puede haber mayor salida de líquido cefalorraquídeo si hay una fractura un poco más posterior y superior, ¿no? El FORT 1 atraviesa el septum nasal, la porción inferior de las piriformes, y pasa sobre la tuberosidad del maxilar y la separa de las pterigoides, ¿no? Que esto normalmente se hace en cirugía ortognática, pero por un medio quirúrgico. Bien, entonces sabemos que esto está representado en este esquema de a dónde pueden ir las fracturas. Hay unas pinzas como las que ustedes ven aquí, que son pinzas de Rowe. En lo particular yo no las utilizo, pero hay gente que es muy hábil utilizándolas y funcionan muy bien. Claro que todo tiene su indicación, ¿no? Clínicamente tenemos esta paciente donde tuvo una herida por proyectil de arma de fuego, con un orificio de entrada en la región malar del lado derecho, y tomográficamente podemos ver esto. Es casi una Lefort 1. Lo que ella salvaba, esta es la oclusión muy bien, lo que ella le salvaba era que la parte del lado derecho estaba unida todavía. Entonces es un tratamiento muy noble. Lo que había que hacer ahí era esquirectomía y fijar los huesos que pudieran estar móviles, aunque su oclusión estaba muy bien. La verdad es que el pronóstico era muy bueno, ¿no? Entonces, pero si ven del lado izquierdo, donde siguió todo el trayecto del proyectil, estaba todo destruido, ¿no? Bien, ahora, resulta que les mencionaba que todos los pacientes, cuando nosotros vemos la oclusión como una guía, también es importante saber si tenía dientes o no tenía dientes desde antes, o si tenía alguna alteración de crecimiento facial. ¿Por qué? Porque hay veces que llegan los pacientes después de que alguien los operó y no les preguntó si tenía algún problema de una hipoplasia maxilar o un prognatismo mandibular, y los quieren llevar a una oclusión estable. Esto tampoco puede ser. Hay que saber el antecedente también del crecimiento del paciente. Bien. Hablando de la fractura de Lefort 2, que es una fractura que ya interesa la fractura nasofrontal y los huesos lagrimales. Las pterigoides pueden o no estar fracturadas. Entonces, sabemos que el tratamiento evidentemente va a ser diferente, un poco más complejo. A veces se pueden ir algunas fracturas. Recuerden que no todo es como en el esquema. Algunas fracturas pueden extenderse hacia otros lugares dependiendo de la intensidad del trauma. Entonces, en base a eso vamos a decidir cómo lo vamos a fijar. En esta imagen pueden ver que hay dos tipos de fijación, básicamente. Una que es la fijación rígida, es decir, la fijación que se hace con mini placas de titanio y con tornillos. Cuando nosotros fijamos un hueso de esta manera, este hueso ya no se va a mover. Y de su lado derecho, en el círculo, en la parte inferior, ven que hay alambre. El alambre también actualmente no se utiliza tanto como hace mucho tiempo. Se puede utilizar para fijar las fracturas, se conoce como fijación semirrígida. Y esta sí nos da de alguna forma un poco de movilidad, de poder corregir la oclusión en algún momento, ¿no? Entonces cada uno tiene sus ventajas y desventajas, aunque hoy por hoy lo que se utiliza es la fijación interna rígida. Sabemos, aprovecho para comentarles que hay dos tipos de material: el titanio, que es muy utilizado, y el material reabsorbible, que se utiliza mucho en niños. Sin embargo, no siempre está indicado para fracturas mandibulares. Recuerden que las fracturas mandibulares, que vamos a ver un poco más adelante, está mediada por las fuerzas de la tracción muscular. Entonces tenemos que saber si es o no favorable o no favorable a una fractura, ¿no? La Lefort 3 se inicia en la sutura frontonasal y se extiende a lo largo de la pared medial y el piso de la órbita, pasando a través de la fisura orbitaria y la sutura frontomalar. Normalmente para esto hay muchos tipos de abordaje, que bueno, no vamos a hablar de todos ellos. Hay desde abordajes coronales, como el que vieron al principio, para poder ver la porción más superior y la unión
frontonasal, por ejemplo. Sin embargo, también debe de combinarse con algunas otras incisiones extra e intraorales para poder solucionar esto, ¿no? Entonces vemos fracturas también ya donde están cabalgadas en algunas partes, ¿no? Hay esquirlas o espículas óseas. Bien, esta es una fractura, la cara típica de una fractura Lefort 3, ¿no? Ya no pusimos el video donde se ve cómo se mueve realmente el tercio medio, ¿no? Separado del tercio superior, y fracturas panfaciales que no entran realmente a una clasificación, ¿no? Ya son fracturas más complejas donde involucran el hueso frontal, donde está el hueso nasal, los huesos maxilares, ¿no? A veces estos pacientes muchas veces no se pueden operar porque tienen alguna secuela neurológica o están en terapia intensiva, y esto nos dificulta un poquito el manejo del trauma facial, ¿no? Como es el caso de esta niña que llegó a la consulta y tenía que estar solucionando otro tipo de padecimientos. Esta paciente tenía incluso un problema legal, entonces fue un poco tardado el poder atender a esta niña. Sin embargo, miren, si ustedes lo observan, previo al procedimiento, ella ni siquiera tenía las escaras que tenía al principio, las costras que tenía, ya no las tiene. Bien, entonces, si ustedes ven, lo que ven como abordaje, no es un abordaje propiamente como tal, no es algo convencional, se le quitó una cicatriz a ella y se hizo un abordaje también intraoral. ¿Por qué? Porque necesitamos, vean, por ejemplo, la pared externa del seno maxilar estaba rota, entonces hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la función, ¿no? Esta es una imagen de la porción orbitaria donde utilizamos una fijación semirrígida, ¿no? Y una fijación intraoral, fijación rígida, otra porción ósea, también la fijación rígida. ¿Por qué combinamos? La verdad es que esto fue hecho en un hospital de gobierno, entonces no siempre tenemos el acceso a todo el material, ¿no? Y es cuando debemos improvisar, ¿no? Y poder resolver los problemas con lo que tenemos, ¿no? Ahí yo estoy totalmente en contra de la pirotecnia. ¿Por qué? Porque hemos visto casos como un 15 de septiembre en la noche me hablaron para que viera a este paciente, y este paciente, un paciente muy joven, 15 años, que tuvo una explosión de un artefacto de estos explosivos, ¿no? Si observan, la cara está quemada, tiene aparentemente tenía lesiones oculares, ¿no? Y este paciente, observen, todo está quemado, pero tenía una fractura nasal, tenía fractura de órbita, tenía una fractura que involucraba el seno frontal en la parte posterior, es decir, obsérvenlo ahí. Por ejemplo, les decía que tenía una fractura al piso de la órbita, tenía lesiones oculares, y bueno, ahí lo más importante era el manejo neuroquirúrgico, ¿no? Que esto, bueno, se le comentó a los familiares, y bueno, fue manejado por ellos. También hay lesiones que nos representan como tal desprendimientos de algún tipo de una parte de la cara, ¿no? Esta niña, esta paciente, vean ustedes, fue vista de inicio por un trauma grave. Me hablaron para atender a esta niña ya estando ella en el quirófano, y junto con el equipo de neurocirugía resolvimos la situación colocando material o alambre en la fractura frontal, porque no contamos con el material en ese momento. Entonces decidí colocar unos alambres para poder hacer eso y dejar el malar para un segundo tiempo. Si lo observan, está desprendido propiamente, está de cabeza la foto. Bueno, ya hicimos la fijación rígida, y esta es la niña, empezó a presentar una evolución satisfactoria, neurológicamente estaba muy bien. Recuerden también que
es muy importante en este tipo de pacientes también hacer unas interconsultas al servicio de psicología, ¿no? Porque cambia la morfología, cambian muchas cosas que a veces no lo tomamos en cuenta. Tampoco podemos mecanizarnos para esto y decir, bueno, solo vamos a resolver la fractura y listo. Tenemos que ver al paciente de manera integral. Entonces, es muy importante contar siempre con el apoyo de otros servicios y es más de otros colegas, otros cirujanos. ¿Por qué? Porque hay quien tenga una opción diferente o algo nuevo y entonces lo más importante de esto es trabajar para el beneficio del paciente, ¿no? No hay que ser egoísta con los tratamientos. Siempre recuerden que todos trabajamos en equipo, todos, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Siempre si tenemos alguna duda, acudir siempre a algún especialista en alguna de las materias de la que tenemos duda. Ahora vamos a cambiar un poco el tema y hablar de fracturas mandibulares. Las fracturas mandibulares es un tema aparte. ¿Por qué? Porque las inserciones musculares y la tracción muscular es muy fuerte. Los mecanismos del trauma mandibular son muchos y nos dan muchos tipos de fractura o muchas clasificaciones, ¿no? Con una fractura simple o cerrada, compuesta o abierta, con minuta, en tallo verde, que normalmente es de niños, por proceso patológico, complicadas y dislocadas, ¿no? Ahora, también debemos saber la constitución anatómica, las inserciones musculares y obviamente la tracción muscular hacia dónde va. Les mencionaba desde el principio la importancia de la oclusión dentaria, ¿no? Que es nuestra guía, y ver la biomecánica muscular. ¿Qué sucede? Tenemos lesiones directas, indirectas, impactadas, incompletas, múltiples e inestables. Por ejemplo, hay fracturas propiamente del cóndilo que son intracapsulares. ¿Qué pasa? Se hace un hematoma y puede derivar en alteraciones o de crecimiento o en anquilosis óseo-fibrosa. Entonces es muy importante diagnosticarla. De inicio a veces estas fracturas no se ven, ¿no? Entonces hay que saber muy bien el diagnóstico. Cuando tengan un paciente con trauma mandibular pero no haya una alteración oclusal, propiamente hagan todos los estudios. Es muy importante, pidan una radiografía o una tomografía. No pasa absolutamente nada. Los pacientes a veces no entienden, pues si me veo bien y hablo bien, abro muy bien mi boca. Sí, pero puede haber muchas cuestiones que no se vean en la clínica. Tenemos que apoyarnos con estudios de imagen, como en este caso, ¿no? Entonces, pedir una tomografía, aunque la oclusión esté bien, el paciente tenga buena apertura y no haya desviaciones. Otro tipo de fracturas, esta fractura se considera abierta, una fractura parasinficiaria. Sabemos que las fracturas se van a clasificar de acuerdo a la localización. También tenemos fracturas de cóndilo, subcondíleas, de ángulo de cuerpo, parasinficiarias. Tenemos fracturas del mentón propiamente, fracturas con minutas, en fin, hay muchas clasificaciones, ¿no? En la clínica, por ejemplo, nos hablan para ver a este paciente y nos dicen que tiene un aumento de volumen. Lo primero que vemos cuando un paciente tiene, o pensamos cuando un paciente tiene un aumento de volumen, un absceso o un quiste. Pero si preguntamos el antecedente, es que tuve un golpe y entonces se me hinchó muchísimo, me cuesta trabajo morder. Nosotros revisamos la oclusión, vean, del lado izquierdo la oclusión está más o menos estable, pero al lado derecho tenemos una mordida abierta posterior. ¿Qué nos indica esto? Una posible fractura. Como ustedes pueden ver, el ángulo mandibular está fracturado. Hay una controversia en cuanto a este tipo de fracturas, si quitamos o no el tercer molar. El tercer molar se quita solo si estorba para poder hacer la reducción. Claro que hay muchos criterios y muchos manejos, todos muy respetables, pero ese es el criterio de su servidor, ¿no? Vean entonces esta fractura. Ok, ya hay fracturas. Les decía que no todas son quirúrgicas como tal. Podemos hacer una fijación intermaxilar con arcos barra de Ehrlich y llegamos a esos son los arcos barra de Ehrlich, que seguramente los periodoncistas nos van a decir que es muy salvaje esto, pero la verdad es que por la tracción muscular nos da muy buen resultado. Claro que después vemos a los se lo enviamos a los periodoncistas, ¿no? Bien, entonces este niño, que por cierto lo acabo de ver, ya tiene 20 años,
está en excelentes condiciones. Este niño tuvo una caída de un cuarto piso y tuvo una fractura mandibular. Entonces a este paciente decidimos operarlo. Le colocamos sus arcos barra de Ehrlich, que no se colocan en niños, porque si los colocamos vamos a causar abulsión de los dientes, ¿no? Y ligamos la arteria facial para poder hacer nuestro abordaje. Ahí la estamos ligando y colocamos una fijación rígida. Entonces ya está en el posoperatorio. Su apertura está perfectamente bien, no tiene desviaciones, su oclusión está bien y la radiografía posterior al manejo quirúrgico. Su oclusión está estable. Hoy por hoy les puedo mencionar que este paciente está, sin ningún tipo de antecedente, ¿no? Hay fracturas como esta por mordeduras de perro, donde haya avulsiones de tejido, ¿no? Fracturas no tan usuales de la apófisis coronoides que se extienden a casi hasta parte de la rama mandibular, casi en el ángulo, ¿no? Bien, este paciente, bueno, se alcanza a ver muy bien. Tuvo otra fractura que fue del lado izquierdo y manejada por un método abierto. Creo que con esto, por cuestiones de tiempo, ya damos por terminado nuestra presentación. Quisiéramos platicar un poco más, pero bueno, espero que haya sido de su interés, ¿no? Muchas gracias, doctor. Qué casos tan interesantes nos presentó. Y bueno. Entonces, dentro de los conocimientos de trauma maxilofacial, lo que tenemos que aprender es que estas partes, cuáles son las fracturas más comunes, cómo se hace el análisis y cómo se aborda, ¿no? Ya desde mañana vamos a ver los procedimientos quirúrgicos que hacemos. No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación al tema. Creo que está bastante explicado, ¿no? Lo que les pido, por favor, es que no se vayan olvidando ver los videos, por favor, de las anteriores clases para que vayan aprendiendo los procedimientos quirúrgicos. Si no, no van a poder aprender los procedimientos quirúrgicos. ¿Ya? Un ratito a la lista, Catherine. Presente, doctor. Álvaro. Presente, doctor. Kenia. Presente, doctor. José. Ya no está. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase mañana. Trauma facial.